Buenas, soy Super Iñaki y en este vídeo vamos a realizar ejercicios de exámenes de las oposiciones MIR de 2005 a 2023 relacionadas con metaanálisis. En este caso, metaanálisis fue un tema que empezó a caer a partir del año 2009-2010 aproximadamente, luego habrá algunos menos ejercicios. En metaanálisis, tipos de ejercicios que ya conocéis, suele haber ejercicios relacionados con la definición de metaanálisis, no confundirlo con otro tipo de técnicas estadísticas o con revisiones sistemáticas tipo Cochrane. A veces también hay preguntas relacionadas con gráficos como el funnel plot o el forest plot. También preguntas relacionadas con el grado de heterogeneidad de la muestra que estamos introduciendo en el metaanálisis, así con el tipo de descomposición de la varianza, el tipo de diseño que se emplea, si es fijos, aleatorios, bueno, ese tipo de cuestiones. Vamos a ir viendo algunas preguntitas. Empezamos ya. Por ejemplo, esta pregunta es del año 2023. En el diagrama de Forest Plot, que muestra los resultados de una revisión sistemática de estudios, el cuadrado que aparece al lado de cada estudio es, bien, en este ejercicio se les ocurrió la brillante idea de que tú tienes que saber de memoria cómo es un gráfico de Forest Plot. Entonces, para que haya menos dificultades, lo que he hecho ha sido pues, hacer un cálculo de metaanálisis con un programa informático y poneros el resultado para que os hagáis una idea de qué respuesta es la correcta, si bien era muy sencillo de contestar. Bien, aquí tendríamos un forest plot. En él vemos cada uno de los diferentes estudios que aparecen. Los puntitos azules representarían la razón de riesgos o riesgo relativo de cada uno de los estudios. Esos puntitos azules tendrán un intervalo de confianza más estrecho o menos estrecho, o más preciso o menos preciso, normalmente en función de la ponderación del tamaño de la muestra de ese estudio. Asimismo, la diagonal está puesta en el número 1 porque es el momento en que no habría relación entre los factores que estamos analizando o el factor y la enfermedad de turno. Y por último, el rombo, que sea como un puntito también, como fuese azul, alargado con el intervalo correspondiente. Entonces este rombo sería el riesgo relativo que está ajustado en el metaanálisis con todos los estudios, y el hecho de que sea un rombo más ancho, más estrecho, dependerá del intervalo de confianza que hemos obtenido, que estaría aquí. También se nos ofrece el resultado de la prueba de heterogeneidad. Asimismo se nos indica si el modelo ha sido de efectos fijos o efectos aleatorios. Bien, recordado un poco todo esto, vamos a por las respuestas que nos daban en el examen del año 23. Nos preguntaban por el cuadradito azul que hemos mencionado hace un momentito, a ver qué es. Entonces, podría ser el tamaño de cada estudio, no es del todo exacto. El tamaño de cada estudio aproximadamente vendría reflejado no tanto por el cuadradito, sino por la superficie del cuadradito, por lo grande o pequeño que es el cuadradito. Es decir, este es más grande que este. Pero no porque sea un cuadradito, sino porque el área de ese cuadradito es mayor. Y se puede observar que tiene mayor peso, 28% del 100%, este es un 3%. El cuadradito representa el estimador de interés, por ejemplo, el riesgo relativo de cada estudio. Esto sí que es cierto. Puede ser riesgo relativo, puede ser odds ratio, lo que hayamos obtenido en cada uno de los estudios. Ese es el valor del cuadrito. No es cierto que sea el intervalo de confianza, eso sería la línea que está al ladito del cuadrito. Y es el peso de cada estudio. Cuando se realiza metaanálisis de dichos estudios, pues evidentemente no, porque el metaanálisis no se hace de esos estudios por separado, sino se hace solamente uno para todos ellos, y aparte que no representa el peso de cada estudio o la ponderación de cada estudio, porque eso volvería, en caso de interpretarse de esa manera, a ser representado con el área o la superficie del cuadrito. Bien, vamos a poner un examen del año 22, por ejemplo. Año 21-22, se hace el examen en invierno del 22, la pregunta 43 del modelo de referencia o modelo 0. En un metaanálisis, el estimador combinado de los resultados de los estudios revisados es, básicamente para entendernos se refiere a este 0,72 que habríamos calculado en el ejemplo que teníamos inventado, simplemente es una especie de media ponderada de todos los
risk ratios que hemos obtenido, en este caso con la fórmula de Mantel-Hansel. Bueno, pues no es la suma de, sino que es la media aritmética, pues tampoco, porque es la media ponderada, siempre en función del tamaño de cada uno de los estudios. Este examen de 2009 hacía referencia, al igual que unas cuantas preguntas, o todos los exámenes más iniciales, a preguntas relacionadas con el definición de metaanálisis. Nos preguntan exactamente qué es un metaanálisis. Evidentemente no es una manera de analizar datos de un estudio, se cogen varios estudios. Tampoco es una manera de agrupar estudios heterogéneos sin más, es una cosa un poquitín más complicada que eso. No es una revisión narrativa, nos quedaría la parte de que tiene que ser una revisión sistemática y si es posible que sea de análisis estadístico. La cuarta opción de respuesta es una manera sistemática, este iba bien, de agrupar los resultados de diversos estudios. Y por último es una manera de hacer búsquedas bibliográficas. Bien, no es del todo de la definición perfecta que podíamos imaginar, pero de las opciones que me dan la que mejor se ajusta es la número 4. Porque es una revisión sistemática y de los resultados estadísticos de esos estudios. En la siguiente pregunta, que es un poco previa, 2007, seguimos con lo que es un metaanálisis. Entonces, la primera opción dice que agrega resultados de varios ensayos clínicos de diseño similar. Bien, que lo hace de manera sistemática le falta, vamos a ver si alguna opción es mejor. ¿Es un ensayo clínico? Evidentemente no. ¿Es un análisis de la población que recibe un tratamiento? Eso es una broma. ¿Es una combinación de diseños en un análisis? Obviamente no. ¿Y es un estudio de seguimiento de pacientes? Pues no. Así que aunque no sea perfecta la interpretación, la que mejor o la menos mala podríamos decir sería la número 1. Enseguida vuelvo a la pregunta siguiente, pero voy a saltar una para volver otra vez a la última pregunta, de este caso 2008, en la que se limitaba simplemente a decir qué es un metaanálisis y buscar la mejor definición, y aquí va a estar mejor representada la definición que en los ejemplos anteriores. El metaanálisis sería un sistema de análisis estadístico que agrupa las variables secundarias para aumentar la potencia estadística de un estudio determinado. Bueno, bastante imaginación. Una revisión sistemática de la literatura, evidentemente no. ¿Dónde está la parte de que necesitamos calculadora o ordenador para hacer operaciones? Una metodología estadística centrada en el análisis económico de los fármacos, lo dicho, imaginación tuvieron mucha. Un sistema de asignación aleatoria de pacientes dentro de un ensayo clínico, pero ¿qué tiene que ver esto? Evidentemente la respuesta es un sistema de análisis para agrupar y resumir conjuntamente los resultados de diferentes ensayos clínicos que tratan sobre un mismo tema. Bien, volvamos al anterior para que no nos saltemos. Ya no hay más preguntas de definiciones, pero son preguntas un poquitín más elaboradas. Estas del año 2011, por ejemplo. Hay que buscar la respuesta que sea correcta. En el metaanálisis, la heterogeneidad de este elemento es muy importante, de los diferentes estudios que hemos incluido, potencia la precisión y exactitud, justo al revés. Aumentaría la imprecisión o la inexactitud ampliando el intervalo de confianza. En tanto en cuanto tus estudios forman parte de una muestra de posibles estudios que puedes haber elegido. El sesgo de publicación consiste en publicar los estudios negativos para perjudicar a los promotores de los mismos. Bien, evidentemente es justo al revés. Cuando los resultados de los estudios son homogéneos, al revés que la opción primera, es apropiado aplicar un modelo de efectos fijos. Pues esto sí que en principio sería una respuesta correcta. Un modelo de efectos fijos para cuando los estudios son más o menos similares, son homogéneos entre sí, y aleatorios, modelo de efectos aleatorios, cuando los estudios ya no son tan parecidos entre sí. Confirmemos que el resto están mal. Con los modelos de efectos aleatorios, los intervalos son más anchos, no más estrechos. Lo habíamos comentado en la respuesta número 1. Permite generar un estimador del efecto con intervalos de confianza habitualmente más amplios. Hombre, si yo tuviese intervalos más amplios sería un fastidio grande porque implica que tengo menos precisión o más inexactitud, más error en definitiva. Y claro, si estoy juntando varios estudios es para tener un tamaño de muestra, aunque sea juntando estudios más o menos similares, mayor, con lo cual implicaría mayor exactitud y que sí que el intervalo sea más preciso, no que sea más impreciso, que eso me quedaría con un estudio únicamente. Avancemos a otro ejercicio de 2013. Una de las afirmaciones
es cierta. La posible heterogeneidad, ya conocemos la palabra, de los estudios incluidos, se puede examinar con el método conocido como gráfico del embudo. El gráfico del embudo, el funnel plot, es un gráfico que lo que están buscando es el problema del sesgo de publicación, no la heterogeneidad de los estudios. Una de las desventajas de los modelos de efectos aleatorios es que concede un peso excesivo a los estudios con pequeño tamaño muestral. Lo han dicho perfectamente. Confirmemos que los restos están mal. El metaanálisis consiste en el análisis estadístico del conjunto de resultados obtenidos en un ensayo clínico no. Análisis de sensibilidad no sirve para evaluar el sesgo de publicación. Recordemos, análisis de sensibilidad hace referencia a repetir análisis prescindiendo de ese estudio y así repetirlo varias veces. Se sobreentiende que puede detectar el sesgo de publicación en tanto en cuanto vemos que el hecho de introducir o no introducir un estudio cambia mucho el resultado final. Sin embargo, si no cambia mucho el resultado final, tampoco vas a dar importancia al hecho de que algún estudio igual no estuviese publicado. Es una forma un tanto, no voy a decir que rocambolesca, no la más perfecta, desde luego, para medir el sesgo de publicación, pero aún así existe esa posibilidad de medirlo con el análisis de sensibilidad, aunque hay técnicas evidentemente más precisas, como puede ser el funnel plot. No es necesario valorar la calidad de los estudios incluidos, nos han fastidiado. Si metes estudios que no leen para nada, pues el resultado final va a ser una... Nos entendemos. Siguiente pregunta, del año 2014. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre el metaanálisis es correcta? El objetivo es resumir cuantitativamente los resultados de los estudios realizados. Bien, en principio esta frase no nos parece que sea mala, salvo que haya una que sea mejor. En principio podríamos decir que nos gusta. ¿El metaanálisis es un ensayo clínico de grandes proporciones? Pues obviamente no. Sería deseable evitar los ensayos clínicos negativos, así como los no publicados, para impedir sesgos de selección. El problema está en que si evita los ensayos clínicos negativos, estás como sobrevalorando la importancia que tiene tu tratamiento en el resultado final y haces trampa. Sería un sesgo de publicación. Por definición, todos los metaanálisis una fuente fidedigna de evidencia, nos han fastidiado, claro que no, siendo irrelevante la calidad de los ensayos. Recordad, es parecido a la respuesta 5 del ejercicio anterior. Y el metaanálisis subsanará los errores de realización de los ensayos. Los sesgos no tienen solución ni con metaanálisis ni con nada. En esta pregunta, que es del año 2016, nos daban una imagen. Recordemos, suelen dar normalmente 30 imágenes. La número 28 era la que aparece en pantalla. Entiendo que no se ve con mucha exactitud, pero lo suficiente espero que se vea. Es un cálculo basado en riesgos relativos con el modelo de efectos fijos. La heterogeneidad, sin embargo, nos daba significativa con un valor de I cuadrado de un 83%, que es una barbaridad. Solamente hemos metido dos tipos de estudios y este sería el intervalo final del riesgo relativo estandarizado con Mantel-Hansel. Aparentemente es significativo, como factor protector. Bien, se realiza un metaanálisis de dos estudios que comparan un nuevo anticoagulante frente al anterior. Los resultados se muestran en la imagen. Bien, se ha utilizado un modelo de efectos fijos, eso es cierto, y es por ello porque el estudio con menor número de pacientes tiene más peso en el análisis. Eso es falso porque eso ocurre en el modelo de efectos aleatorios. Se ha utilizado un modelo de efectos fijos, cierto, aunque no es el más apropiado en este caso, cierto, ya que hay heterogeneidad significativa entre los estudios, lo vemos aquí. El p-valor es 0,02 y el I cuadrado es muy elevado. Vamos a confirmar que el resto fuesen falsas para no tener problemas. Se ha utilizado un modelo de efectos fijos, sí, el valor P de heterogeneidad, sí, indica que el nuevo coagulante es superior al, no, el P-valor, que es este número aquí, el 0,02, no confundamos con el 0,03, es lo que me está indicando simplemente que los tratamientos que hemos metido, o los estudios que hemos metido, son diferentes entre sí, son heterogéneos. El intervalo de confianza 95%, que estaría aquí calculado, está bien calculado, es más amplio que el que se hubiese obtenido usando un modelo de efectos aleatorios. Al revés, con efectos aleatorios el intervalo se hace más grande, el grado de precisión disminuye. Luego no es correcta esa frase. Pregunta vinculada a la imagen 18, es un examen de 2017. Este gráfico es un funnel plot, eso ya lo sabemos. Y este gráfico se utiliza para detectar posibles sesgos de publicación. En este caso es evidente que aquí faltarían estudios que tendrían que haber sido recogidos y no han sido recogidos porque habrá dado un resultado pues
negativo o no acorde con lo que el investigador. Por lo tanto, la respuesta correcta era la número 1, es un gráfico para evaluar el sesgo de publicación. El resto de opciones básicamente no tienen sentido alguno. Y una última pregunta que tengo seleccionada es del año 2021. Yo no he visto más preguntas de metaanálisis en los exámenes. Este vídeo va a durar escasamente 15 minutitos. El forest plot o diagrama de bosque, recordamos que era la pregunta también que nos hicieron en 2023. Primera opción es un tipo de representación gráfica de los resultados, por ejemplo, estimadores del efecto, riesgos relativos, ratio, de un metaanálisis de ensayos clínicos. En principio, me parece que es perfecta la interpretación que dan. Vamos a confirmar que los que no estuvieran bien, por si acaso hubiera alguna que fuese mejor que las anteriores. Así mejor. Es un tipo de histograma, pues bueno, el histograma obviamente no es. Es una forma de presentar las modas de una distribución no normal. Bueno, lo dicho, imaginación al poder. El diagrama de flujos de los artículos en una revisión de la literatura. Pues no, ¿y dónde está la parte de hacer operaciones? Está claro que la respuesta correcta, habíamos dicho bien, era la número 1. Bien, con esto más o menos habríamos terminado la parte relacionada con preguntas de examen SMIR, recordad, de 2005 hasta 2023, de metaanálisis.